Hola, soy Aníbal Mazafraquelli y te doy la bienvenida a mi canal. Recuerda que mi lema es la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. En el video de hoy hablaremos sobre un tema fundamental, el conocimiento. Veremos cómo influye en nuestras vidas, en la educación y en las organizaciones. Entender qué es el conocimiento y cómo se genera puede transformar la manera en que aprendemos, trabajamos y tomamos decisiones. El conocimiento es la combinación de información, habilidades y experiencias que acumulamos a lo largo de la vida. Se clasifica en dos tipos principales. El conocimiento explícito, que es el fácil de comunicar y registrar como en libros y documentos o en videos de YouTube, y el conocimiento tácito, que es más difícil de expresar como la intuición o la experiencia práctica. Ambos, a nivel de las organizaciones y de la vida personal, son esenciales y complementarios. Comencemos con el nivel más personal, el que se enfoca en el conocimiento individual que tú y yo tenemos, en lo que cada persona sabe y en lo que cada persona aplica en su vida, tiene conocimiento. Por ejemplo, aprender a andar en bicicleta o resolver problemas matemáticos es conocimiento. Y ese conocimiento individual se construye con tres elementos principales. El primero de ellos, la experiencia, lo que vivimos y experimentamos. La educación formal, que obtenemos en escuelas, universidades, cursos y videos de YouTube, y el aprendizaje informal, contenido en libros, videos y conversaciones que uno lee porque simplemente le atraen. Además, el conocimiento no es estático. El conocimiento crece y evoluciona cuando lo usamos y cuando lo compartimos. Pasemos al ámbito educativo. Aquí el conocimiento tiene dos objetivos principales. El primero, transmitir información clave, ya sea a través de matemáticas, ciencias, historias o cualquier otra disciplina. Y el segundo aspecto es fomentar las habilidades críticas, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad. Las instituciones educativas no solo enseñan contenido, sino que también crean espacios para que las personas desarrollen su propio conocimiento. Un buen ejemplo es el aprendizaje basado en proyectos, que permite a los estudiantes aplicar lo que saben en problemas reales. El reto actual de la educación es adaptarse a la era digital, porque el acceso a la información que tenemos nunca ha sido tan amplio, pero también debemos aprender a filtrar y convertir ese conocimiento en un conocimiento que sea útil. Ahora, si nos enfocamos en el uso del conocimiento en las organizaciones, debemos entender que el conocimiento organizacional es clave para la innovación, la productividad y la toma de decisiones. Existen herramientas y estrategias que permiten gestionar el conocimiento dentro de las organizaciones. El primero es una disciplina muy conocida y muy en boga, que es la gestión del conocimiento, que permite crear, compartir y aplicar conocimiento dentro de la empresa. El segundo aspecto es lo que está contenido en las bases de datos de esas organizaciones, es decir, en los sistemas de información que se utilizan para almacenar la información en forma estructurada. Y el tercer aspecto son las comunidades de práctica, es decir, aquellos grupos que comparten experiencias y las mejores prácticas en una determinada disciplina. El ejemplo clásico es la firma japonesa Toyota, la automotriz, cuyo sistema de producción se basa en compartir el conocimiento entre todos los niveles de la organización. Además, la cultura organizacional es vital en este aspecto. Si el recurso humano, si el equipo de trabajo siente que sus ideas y conocimientos son valorados, habrá más predisposición y motivación para compartirlos con el resto de la organización. En resumen, si bien se dice que la aplicación práctica de la información es el conocimiento es mucho más en sí que la información. Es la base del aprendizaje individual, el motor de la educación y el activo más valioso de las organizaciones. Y para aprovechar su poder, el poder del conocimiento, debemos aprender a gestionarlo, compartirlo y adaptarlo a los diferentes contextos. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo, suscribirte al canal, activando las notificaciones y compartirlo. Nos vemos en algún próximo video.